Buenas noches a todos. Les mando un saludo desde aquí, desde Puebla de Los Ángeles. Voy a iniciar esta ponencia, esta conferencia sobre la pertinencia del estudio de Santo Tomás frente a la crisis actual. El legado del pensamiento moderno y posmoderno agnóstico ha desembocado en una crisis antropológica, cultural y sobre todo moral muy profunda, en la que ya no tiene sentido hablar de ser, porque la lógica del absurdo ha alcanzado sus más congruentes y críticas conclusiones. Tal es el caso de muchos pensadores del siglo XX que lamentablemente han sido promotores de la nada o del vacío de ser. Pensamos que el agnosticismo y su consecuencia, que es el nihilismo, ha sido el fundamento ideológico de la descomposición del mundo actual, que bajo la insistente bandera de los derechos humanos, del amor, de la solidaridad, de la tolerancia, de la inclusión, del diálogo, de la innovación, del cambio, de la casuística gnoseológica y moral, que busca ser superada en el consenso, la estadística, etcétera, ha promovido la confusión, la división, el error y muchas otras destrucciones sociales e incluso ambientales. Una profunda crisis antropológica. El objetivo de este discurso es, en un primer momento, presentar algunos de los elementos filosóficos causantes de dicha crisis, que, como lo hemos mencionado, consiste en la constante negación del ser, que conlleva una destrucción de la persona y de todo lo que le rodea, y en un segundo momento, la presentación de los principios fundamentales de la propuesta de Santo Tomás de Aquino, en la que me voy a enfocar principalmente en el tema de la persona para superar dicha crisis. En efecto, la razón filosófica de la crisis antropológica actual es que durante siglos pensadores como Guillermo de Ockham en el siglo XIV, René Descartes y los empiristas ingleses, seguidos por Kant, Hegel en los siglos XVII, XVIII y XIX respectivamente, y sus sucesores hasta la actualidad, han estado poniendo en tela de juicio las capacidades cognitivas más elementales del hombre mediante cuestionamientos que, paradójicamente, suponen necesariamente el conocimiento del ser. Actualmente no consideran las palabras de Santo Tomás de Aquino, que dejan muy claro que el acto de ser es lo más perfecto en todo, porque se compara con todos los entes como acto común y nada tiene actualidad sino en cuanto existe o es, por lo que el mismo ser es la actualidad de todos los entes. El día de hoy parece que estas palabras no tienen sentido, porque la absolutización de la experiencia ha terminado por perder el valor ontológico de las mismas cosas. El hombre del siglo XXI ha aprendido a vivir sin considerar el ser de los entes, es decir, a vivir sin la filosofía, reduciendo todo a experiencias, a opiniones, a sentires y a estadísticas sobre esas experiencias, las más de las veces sin rigor argumentativo. En efecto, la ideología empirista radical del siglo XX y lo que va del XXI, y que es la consecuencia del pensamiento renacentista y moderno, es la antítesis de la filosofía, porque ha desterrado el ser, sin el cual el pensamiento es imposible, y es así que el singular sensible y con él la visión realista de la persona se ha disuelto en la nada. Bajo la perspectiva fenomenológica empirista acerca del singular, únicamente tenemos fenómenos o hechos instantáneos, con lo que los entes singulares, incluidas las personas, se esfuman en la experiencia sensible. Si observamos la trayectoria que va desde Ockham hasta Wittgenstein y luego a los demás nominalistas del siglo XX y lo que va del siglo XXI, todos tienen el mismo denominador común, que consiste en que ante el pensamiento únicamente hay singulares que prescinden de la realidad en cuanto se independizan de lo real.
Descartes, en el siglo XVII después de Cristo, afirmó que el pensamiento solo puede alcanzarse a sí mismo o estar cierto de sí mismo. Tiene siglos que las ideologías emancipadas de la filosofía no han podido superar el hecho de que el mundo exterior e interior se ha convertido en imposible de acceder porque, según ellos, el mismo pensamiento pone lo otro sin salir de sí mismo, tal y como lo ha impuesto dogmáticamente Emmanuel Kant. Para Kant, los objetos metafísicos son, cuando mucho, una función lógica de la razón que cumple el sujeto trascendental. De este modo, la realidad acaba siendo concepto que se piensa y que se pone a sí mismo, como lo ha propuesto Hegel. La conciencia se hace lo otro poniéndose como objeto de sí misma en una dinámica en la que el ser y la nada únicamente pueden ser reales en la síntesis de opuestos. Hegel, a la manera de los gnósticos antiguos promotores del eterno retorno, afirma dogmáticamente que la circularidad completa resuelve y disuelve lo real, de lo cual se deduce que con esto se disuelve a Dios en una perpetua aniquilación. Una vez disuelto Dios, se disuelve todo. Esto fue lo que llevó a Nietzsche a proclamar la muerte de Dios. Y de ahí a Foucault y a otros autores también llamados posmodernos que han estado promoviendo el vacío que constituye la nada. Después de siglos de sostener un pensamiento separado del ser, lo único que ha quedado como real es lo sensible y lo cuantitativo, la estadística vaciada de sí mismo en un sensualismo absoluto en el que se implica a la vez un materialismo radical en donde la materia es pensamiento pensado dialécticamente identificado con la misma materia. Pero en esa dinámica, en realidad, no hay modo de acceder al mundo sensible más que mediante la verificación empírica que supone un materialismo o un positivismo radical que nos engaña en cuanto nos vacía de lo que es la realidad y nos conduce a la nada. Así fue como se llegó con Heidegger a la conclusión de que el ser es la nada, ser de la nada y nada del ser, la nada al principio y la nada al fin, un logos sin verdad del ser como fruto de la modernidad en la que a falta de conocimiento del ser solo ha quedado la hermenéutica que consiste en interpretaciones vacías, relativas, que impiden hablar del ser y que por lo mismo constituyen el relativismo y el nihilismo más radical. Nada de ser, nada de filosofía, solo una hermenéutica estadística de la nada, estadísticas que además en muchos casos son manipuladas según los intereses de los encuestadores que en un subjetivismo voluntarista radical pueden falsear los resultados según su conveniencia. Es así como se ha instaurado un mundo de opiniones sin fin y de verdades consensuadas o arbitrariamente impuestas por las mayorías o por quienes tienen el poder. La negación de las capacidades reales del pensamiento y con este del ser es lo que ha conducido al mundo actual a la situación en la que nos encontramos de confusión, de deterioro religioso, moral, social y ambiental, a una verdadera crisis antropológica que existe el retorno al ser. Necesidad de retorno al ser. Como lo hemos visto, la nada, que es la consecuencia última del pensamiento moderno occidental, en la que se encuentra gran parte del mundo, expresa la desesperación absoluta que resulta de la negación del ser que ya había sido propuesta por los sofistas griegos y que busca toda clase de paliativos en las cosas más banales y efímeras. Vivimos entre el comunismo y el capitalismo, entre el consumismo y la necesidad de toda clase de paliativos para evitar el enfrentamiento con la nada que subyace como ideología más o menos explícita a la organización del mundo. Cioran afirmaba en 1998 que el ser es un jamás absoluto, pues nada nos precede, nada coexiste, nada nos sigue, o sea, que nada existe.
Esto muestra que ya para el siglo XX la filosofía estaba muy desprestigiada y por ende desterrada de los ámbitos científicos y muchas veces hasta religiosos, porque al carecer de objeto, la filosofía ya no tiene ningún sentido. De esto se sigue la necesidad de recuperar la metafísica, porque solo desde la metafísica se puede salir del nihilismo y se puede establecer el verdadero sentido de la experiencia de la materia y del conocimiento del ser como acto que nos conduzca a un humanismo auténtico, indispensable y que realmente supere el nihilismo en el que se desarrolla el mundo. El subjetivismo inmanentista que se ha autodestruido en sus consecuencias nihilistas, existe el del verdadero retorno al ser, no el del retorno fenomenológico existencialista agnóstico que se proponía desesperadamente a principios del siglo XX con Brentano, Husserl y Heidegger, y que ha sido totalmente fallido al reafirmar el nihilismo consecuente a la modernidad, sino que el retorno al ser que se requiere es el retorno al ser de la tradición occidental premoderna al que se refiere Santo Tomás de Aquino cuando afirma: lo primero que cae bajo la aprehensión de la inteligencia es el ser. Y es que aunque ese acto de ser se logre a partir de la experiencia sensible, la aprehensión primera del ser es anterior a todo y por lo mismo supone todo. El simple sentido común nos muestra que ningún existente puede ser aprehendido o captado sin el acto de ser como presencia inicial. En efecto, el conocimiento es causado desde su objeto, que es el ser, y que es aprendido por el sujeto. En eso consiste el realismo metafísico, que revela al ser como objeto primero que funda la relación cognoscitiva. El pensamiento del ser es lo primero, sin lo cual no puede siquiera pensarse, y es exactamente lo opuesto al resultado del inmanentismo moderno, que alejado de del más elemental sentido común y endiosado de soberbia, partió del ser del pensamiento humano y por esa razón quedó reducido a sí mismo y encerrado en sí mismo. Cuando el pensamiento humano se reduce a un ser contingente separado del ser extramental y por lo mismo del ser absoluto, se disuelve en la nada. Y es que al reducir el ser al pensamiento de un ente limitado como es el hombre, la participación del ser, de un ser con mayúscula que trasciende al pensamiento, queda comprometida en el orden racional humano, y eso da como resultado la inevitable necesidad de limitarse a un agnosticismo relativista que tarde o temprano desemboca en el vacío de la nada. Urge recuperar el conocimiento que se subordina al ser del ente, que es gratuitamente participado por el ser, es decir, necesariamente causado por un ser subsistente por sí mismo, que es Dios y que es alcanzable de manera deductiva por las solas fuerzas de la razón. Pensamos que esta es la única vía de recuperación del hombre y de superación de la crisis en el mundo globalizado. Pero además, esta recuperación ha de hacerse desde la valiosa aportación del cristianismo y de la filosofía cristiana, porque como lo vemos más adelante, el humanismo auténtico y pleno no fue posible en el pensamiento antiguo, que carecía de la noción de creación o participación del ser. Definitivamente, la filosofía cristiana perenne, que se conoce como realismo metafísico, tiene mucho que aportar en la crisis antropológica actual. El ser como punto de partida en la visión de la persona de Santo Tomás. Una vez esbozadas algunas razones de la crisis antropológica actual que nos conducen a la necesidad de recuperación de un conocimiento desde el ser de las cosas, es necesario mostrar que, por sus fundamentos ontológicos perennes, el tomismo es el único sistema capaz de alcanzar el ser y solucionar el problema planteado por el pensamiento moderno y contemporáneo, que además ya había sido planteado por los primeros filósofos griegos, por los padres de la Iglesia y por los medievales. La razón es que Santo Tomás trata magistralmente el problema del ser del hombre existente concreto e histórico, su ser personal,
y el carácter analógico de las personas humanas respecto a las personas angélicas y divinas, incluido el caso de Jesucristo, en quien se integran la naturaleza humana y divina en la persona del Verbo. Santo Tomás parte del ser del que descubre que significa tres cosas. A. Expresa el acto de ser. S. B. Equivale a la esencia constitutiva de una realidad tomado como nombre. C. Significa la función específica del juicio, la afirmación de la identidad ontológica del sujeto y del predicado tomado como cópula verbal. Sin embargo, si queremos enfocarnos en la visión tomista del ser en cuanto ser, objeto de la metafísica, hay que evitar confundirlo con Dios, con la suma de todos los entes, con el concepto de ser que se encuentra en la mente y con la existencia que es la manifestación del ser. El ser es lo más íntimo y lo más perfecto que hay en cada cosa. El ser es perfección de todas las perfecciones y acto de todos los actos. Pero además, Santo Tomás aclara que el ser en cuanto ser no es una realidad subsistente por sí misma, sino que el ser se da en los entes, en los existentes concretos. Cada ente se manifiesta o existe gracias a su acto de ser, a su ese. Además, el ser no es unívoco ni equívoco, sino análogo, puesto que se da en los diversos modos de ser y en Dios en parte igual y en parte distinta. El ser, pues, se encuentra de diversos modos, análogamente en los distintos existentes, empezando con Dios cuyo ser o esencia es el acto puro, en el que el ser se da con toda su fuerza, y secundariamente y por participación en las criaturas cuyo ser o esencia existe contingentemente por un acto o existencia recibida de su causa y, en última instancia, de la causa primera o del acto puro que no puede ser otro que Dios. En el orden del conocimiento humano, la inteligencia que no comienza su conocimiento de las cosas por sus causas, sino por sus efectos, el orden se realiza partiendo de los datos que la inteligencia conoce, por conceptos obtenidos de las criaturas materiales, hasta llegar a conocer oscuramente, aunque firmemente, las realidades espirituales, incluyendo a Dios. Es así que la analogía en el conocimiento humano va de abajo hacia arriba, descubriendo en el analogado secundario las huellas del analogado principal. El ser, en cuanto indivisible o indiviso en sí mismo, es uno. En cuanto inteligible es verdadero porque no hay nada que no pueda ser conocido. Y el ser, en cuanto apetecible, es bueno porque todo es susceptible de ser apetecido por un apetito infinito, de modo que uno, verdadero y bueno, son coextensivos con el ser. Son propiedades trascendentales del ser entre las cuales no existe una distinción real, sino exclusivamente de razón, debido a que estas propiedades trascendentales no añaden realmente nada al ser, sino que son el mismo ser, solo que en cuanto fundamentan ciertas relaciones de razón, ya sea consigo mismo, con la inteligencia o con la voluntad, son análogos como el ser. Ya se puede vislumbrar, gracias a su visión sobre el ser y la analogía, Santo Tomás aborda el tema de la persona de una manera integral y analógica, de modo que se entiendan las igualdades y desigualdades tanto en las personas humanas, angélicas y divinas, así como en la persona de Jesucristo, que integra las dos naturalezas, humana y divina, en la única persona del Verbo. A esto hay que añadir que el tomismo es muy actual, porque es capaz de integrar en su saber el conocimiento intelectual, el conocimiento científico, técnico y el conocimiento empírico o de experiencia. Como lo hemos dicho antes, para abordar a la persona desde un plano filosófico, teológico, Santo Tomás parte del ser como constitutivo formal de los entes, considerando a Dios como ser infinito e increado, acto puro de ser, y a la persona creada que es el único ente corpóreo, fuera de Dios, que posee el acto de ser de un modo propio, por su conocimiento y voluntad, aunque participado. Es a partir del ser que resulta necesario resaltar su carácter participable o comunicable, es decir, el modo como se da la relación del ser o acto de ser, tanto en el plano metafísico teológico, es decir, desde Dios hacia los entes,
como en el plano ontológico-antropológico, que constituye la base fundamental del pensamiento de Santo Tomás y que, justo por ser analógico, nos permite entender su visión de las personas humanas, angélicas y divinas, incluida, como lo hemos dicho, la unión hipostática de Jesucristo. La participación del ser y la esencia como presupuestos fundamentales en la visión tomista de la persona. Lo anterior nos hace ver que el tema de la participación es fundamental para abordar la visión de la persona bajo la perspectiva tomista. Y para abordar el tema, si hacemos un poco de historia, recordaremos que el tema de la participación del ser o de la comunicación del ser es un tema clásico estudiado por los colosos griegos, especialmente por Platón. Platón descubrió la verdad metafísica de la participación porque supo ver con claridad que todo lo que en el universo hay de imperfecto supone y es por participación de lo perfecto. Platón descubrió que lo múltiple supone y es siempre por lo uno, y que las cosas buenas suponen y son por la bondad, las cosas verdaderas son y suponen la verdad, y las cosas bellas son y suponen la belleza. Platón fue el primer pensador que descubrió que todo este mundo finito y contingente no es ni puede ser por sí mismo, sino que se funda y es participado de otra realidad que es por sí misma y por tanto infinita y necesaria. Sin embargo, Platón no pudo descubrir cómo se realiza la participación o comunicación del ser porque no llegó a comprender la esencia de la participación y por esa razón tuvo algunos errores al no poder distinguir entre las propiedades trascendentales que se identifican con el ser en cuanto ser y las perfecciones predicamentales de las esencias de ser. Platón no observó que las propiedades o perfecciones trascendentales no tienen imperfección, aunque puedan darse en grados limitados e imperfectos en los entes. No se percató de que el ser, la unidad, la verdad, la bondad y la belleza, así como otras propiedades trascendentales que se derivan de ellas, son coextensivas con el ser y no tienen imperfección, aunque en realidad puedan existir imperfectamente y limitadamente los seres concretos. Platón tuvo el mismo problema con respecto a la inteligencia y voluntad o amor, identificadas en los grados supremos o espirituales de ser con la verdad y la bondad. Platón no se dio cuenta de que estas perfecciones, aunque pueden existir en grado ilimitado formalmente como tales, porque no encierran imperfección alguna, no solo es posible que existan, sino que deben existir en grado infinito, porque su existencia finita y contingente solo es posible por la participación del ser con mayúscula, unidad con mayúscula, verdad con mayúscula, bondad y belleza, no participadas por darse en modo perfectísimo en el ser absoluto de Dios. De hecho, ahora sabemos que la unidad es el ser en cuanto no dividido. La verdad es el ser en cuanto inteligible, objeto de la inteligencia. La bondad es el ser en cuanto apetecible, objeto de la voluntad. Y la belleza es el ser en cuanto contemplado y gozado por la inteligencia. Pero el hecho es que Platón no alcanzó a ver las perfecciones predicamentales, que estas perfecciones predicamentales incluyen imperfección en su misma esencia. Además, al no distinguir entre esos planos trascendental perfecto y predicamental imperfecto, Platón llevó al plano trascendental no solo la unidad, la verdad, la bondad y la belleza de las cosas concretas, sino que llevó todas las nociones como perro, loro, gato, caballo, etcétera, al orden trascendental. Platón llevó al grado trascendental las perfecciones predicamentales, que son esencias finitas y que no pueden existir más que de modo participado, porque de lo contrario serían el acto puro de ser y se confundirían con el ser infinito. De hecho, este es el error que desemboca en el panteísmo, que identifica las perfecciones predicamentales con Dios.
Y es que en el fondo Platón confundió el plano lógico con el plano ontológico. Esos errores se deben a que Platón no descubrió la distinción entre esencia y acto de ser o ese, y por lo mismo no distinguió entre el acto de ser o ser en cuanto ser y lo confundió con la participación del ser en tales esencias. No alcanzó realmente Platón la participación del ser, que es lo que otorga la actualidad o realidad de los entes. De hecho, ningún filósofo griego llegó a descubrir lo que hay en torno de la participación. Los griegos no alcanzaron el plano de la participación o comunicación de la esencia. El mismo Aristóteles, que descubrió la explicación del cambio y la multiplicidad de los seres por el acto y la potencia, se quedó en lo que se refiere a la esencia en la cuestión del acto y la potencia. Se detuvo en la materia prima y la forma sustancial y en la materia segunda y la forma accidental. Observó que la materia prima participa la materia de su acto, que es la forma, pero no descubrió la potencia y el acto del ser en cuanto ser. No descubrió la esencia y el acto de ser. Es hasta Santo Tomás de Aquino, 17 siglos después de Aristóteles, que se descubre la doctrina de la participación en su verdadero sentido, la participación del ser en cuanto ser. Para poder llegar a este descubrimiento, Santo Tomás no solo se sirvió de la filosofía aristotélica, sino dos grandes aportaciones de la revelación cristiana. La creación del mundo ex nihilo, de la nada, que puede ser alcanzada por la razón, pero que lamentablemente no fue descubierta por los filósofos paganos, y la existencia de espíritus o formas puras finitas sin materia, o sea, los ángeles, que se conocen gracias a la revelación judeocristiana. En efecto, crear es conferir el ser desde la nada, lo cual equivale a la participación del ese o acto de ser. En participar, comunicar o dar el ser a tal ser o esencia. También hay que añadir que en el tema de la persona, Santo Tomás alcanzó una gran profundidad que supera a los demás porque se percató de que los ángeles, espíritus puros o formas puras sin materia creados, exigían una limitación fuera de la materia, que es el principio de individuación de los entes corpóreos. Esa limitación de potencia y acto es la esencia y el acto de ser o ese. Los ángeles son formas puras e ilimitadas en su acto esencial y por lo tanto no se individualizan por la materia. No son individuos porque no son multiplicables dentro de la misma especie, pero reciben su acto de ser de un modo contingente dentro de los límites de sus esencias, que son potencia. Un ser es participado porque no es, sino que recibe su acto de ser. La esencia metafísica o constitutiva de la participación es la capacidad de ser participado, que consiste en la composición real de dos coprincipios correlativos que son la esencia y el acto de ser, ese. La finitud y la contingencia son propiedades esenciales que se deducen de la misma esencia del ser participado. Los entes creados no son el ser, sino que son tal ser, son contingentes. En efecto, si analizamos la definición real, esencial de hombre que expresa su esencia, animal racional, vemos que en esta no se incluye el acto de ser, es decir, no expresa si es o no realmente. Por eso sabemos que ese acto de ser no proviene de la esencia, que es su constitutivo material, y que no es el ser. Tampoco proviene de sí misma, sino que lo obtiene de otro ser que ya sea, y en última instancia, de un ser que es Dios. Que no sea tal ser, es decir, de un ser no compuesto de esencia y acto de ser, sino del ser por sí mismo o acto puro de ser no participado, en el que la esencia y el acto de ser se identifican. La participación solo puede entenderse desde el ser que nos es conferido inmediatamente y que es nuestro constitutivo formal, pero que no es el acto puro de ser, puesto que es un acto de ser participado
dentro de los límites de una esencia o constitutivo material, que además, en el caso del hombre, ese acto de ser está limitado no solo por la esencia como en los ángeles, sino también por la materia. En el realismo metafísico tomista, únicamente por el ser en sí, Dios, pueden llegar a ser o participar del ser todos aquellos entes que no son, sino que tienen finita y contingentemente el ser. Sin el acto puro de ser, solo es posible la nada absoluta. Todas las demás soluciones filosóficas, como la de Platón, que se detiene en la explicación de las esencias de tal ser, pero no del mismo ser, y la de Aristóteles, que no alcanza el plano de la esencia, y mucho menos del acto de ser, porque no llegó más allá de la materia y la forma como potencia y acto que explican la esencia, resultan incompletas y por lo mismo no son filosóficamente válidas para una comprensión profunda y analógica de la persona. Pero además hay que agregar que todo lo que en las criaturas tiene un ser accidental, trasladado a Dios, tiene ser sustancial. Nada pues está en Dios como accidente en el sujeto, sino que todo lo que está en Dios es su misma esencia. Eminentemente significa el modo en que se encuentra en Dios toda la perfección de algo predicamental sin su esencial imitación. Por ejemplo, Dios, sin ser cuerpo, posee toda la perfección del cuerpo sin su esencial imitación corporal, de tal modo que en todo ser participado hay una distinción real entre esencia y acto de ser. Es decir, hay una distinción entre por lo que un ente es tal ente y por lo que ese mismo ente es. La esencia es lo que define, constituye a un ente en tal ente constitutivo material, mientras que el acto de ser es lo que actualiza o confiere realidad a ese ente, lo que lo hace realmente ser, constitutivo formal. La esencia es lo que determina el modo de ser del ente, un modo o medida de ser que hace que un ente sea tal ser. De manera que cada esencia es un modo o capacidad real de ser que se constituye por su relación real y esencial al ser de Dios. No se trata de una accidente relación predicamental entre el ser participado y la esencia creada, como si el ser fuera algo sobreañadido a la esencia, sino que el acto de ser de Dios participado es constitutivo formal de la esencia, lo cual no equivale a decir que la esencia creada es el acto de ser, ni que ese acto de ser de la esencia creada provenga de ella misma. Más bien es lo que la hace esencia, aunque se trate de una esencia y un ser participados del acto puro de ser. Si no hay acto puro de ser, no puede haber esencia. Por esta razón, toda esencia es tal por su relación al acto puro de ser e implica este acto de ser como fundamento indispensable de su constitución. De modo que en Dios todo es sustancial, la esencia y la relación. También por ello la relación queda identificada con el ser divino, cosa que no sucede en las personas creadas que se encuentran en el plano predicamental. El ser sustancial es el ser sustancial el que confiere realidad a la relación y la hace existir subsistentemente y no de modo inherente, la convierte en relación subsistente en una relación sustancial. Dios funda infinitos modos finitos, capaces de participar de sí como modelo de infinita perfección, que es el ser o esencia divina. Estas esencias o participabilidades del ser están necesariamente fundadas en la esencia o ser de Dios, pero como infinitos modos finitos, capaces de existir fuera de Dios, ya que en Dios no cabe nada finito. Ese fue el error de Spinoza, que cometió el error de incluir o identificar los modos finitos de las esencias con la esencia divina o acto de ser de Dios. La esencia divina es causa ejemplar de la que participan y se fundan todas las esencias.
Las esencias son por participación necesaria del acto puro de ser de Dios, de su esencia que las funda y de su entendimiento que las constituye. Las esencias de las cosas creadas son por el acto puro de Dios, extrínseco a ellas, en el que se fundan y en el que son como objeto de su pensamiento, omnipotencia. Sin embargo, las esencias como potencia que son, poseen una realidad metafísica que es la capacidad real de ser, que es más que la nada, aun cuando por sí mismas no tienen acto de ser. Las esencias pertenecen y son fundamento de todo el orden metafísico que, como ellas, es necesario, inmutable y eterno, aunque solo existiera Dios y nada hubiera sido creado fuera de él. Este mundo metafísico de las esencias sería siempre necesario, inmutable y eterno, como el mismo Dios que lo funda y constituye necesariamente. En el plano metafísico no cabe cambio alguno en las esencias, ni siquiera en el caso de los milagros en los que Dios interviene en las leyes naturales, porque el orden metafísico de las esencias es anterior al orden natural y contingente de la existencia de las cosas y está fundado en la esencia necesaria de Dios y en la visión también necesaria de su entendimiento divino. Las esencias son porque Dios las está eternamente pensando en el acto puro, eterno e inmutable de su entendimiento. En cambio, en lo que se refiere a la participación del acto de ser o ese y a la existencia, esta es por participación de la libre voluntad o amor de Dios. Dios es el ser o perfección infinita que no necesita de ningún ser participado para perfeccionarse, ya que se posee perfectamente por vía de la inteligencia y del amor, identificados con su ser o esencia que le hace absolutamente feliz. La felicidad misma, pero Dios puede dar el ser a las esencias que Él libremente elija, porque es propio del bien comunicarse a los demás. La comunicación del ser se hace por vía de la inteligencia y la voluntad o amor de Dios, debido a que nada puede hacer Dios fuera de sí mismo, sino por la vía del Espíritu. Toda actividad de Dios es inteligencia y amor, por eso en Dios no cabe una actividad inconsciente, ni tampoco una actividad puramente instrumental. Visión analógica de las personas divinas, angélicas y humanas en Santo Tomás de Aquino. Una vez asentados estos principios fundamentales y ontológicos de la propuesta tomista, es posible abordar el tema de la persona, con mayúscula, y de la persona creada con sus constitutivos material y formal, así como ubicar la relación predicamental en la persona creada y por medio de la analogía pasar a la relación subsistente o substancial en las tres divinas personas de la Santísima Trinidad y la unión hipostática de Jesucristo. Hemos visto que sin una adecuada doctrina de la creación como participación del ser, no se puede abordar el tema de la persona. Pero además hay que añadir que, para comprender el tema de la persona en Santo Tomás, el tema trinitario es fundamental, porque en una filosofía cristiana es imposible que la propuesta filosófica meramente racional no contradiga el dato revelado. Y como la persona es el sujeto de los actos humanos o actos morales, su definición ha de insertarse en el contexto de la realidad en su conjunto, incluidos los ángeles, objeto de la fe, Dios uno y trino, y Jesucristo, Dios y hombre verdadero. El doctor Eudaldo Forment, un gran filósofo tomista que hoy igual festeja las fiestas de Santo Tomás, este día 28, en su libro titulado Persona y modo substancial, nos aclara que cuando Santo Tomás retoma la definición de Severino Boecio, substancia individual de naturaleza racional, intenta justificarla otorgándole un nuevo sentido y muy distinto al de Boecio. Santo Tomás aclara
que por persona hay que entender una sustancia primera debido a que añade la palabra individual. La sustancia primera es un individuo racional cuya racionalidad le hace ser más perfecta que otras sustancias individuales no racionales y que no son personas. Más adelante nos dice que Santo Tomás aclara que con el término sustancia se excluyen los accidentes, incluido el accidente relación. No hay que definir a la persona por la relación, que son abstractos, nunca individuos o individuales, y con la expresión de naturaleza racional se excluyen los seres puramente materiales, los vegetales, los animales irracionales, que siendo sustancias primeras, nunca pueden ser personas desde el momento en que no son racionales. Por último, excluye que el alma humana separado del cuerpo sea persona, pues no es la sustancia completa, sino incompleta por ser solo una parte del compuesto ilemórfico humano que conserva su tendencia natural de unirse a él. De las precisiones de Santo Tomás que el doctor Eudaldo Forment expone, se sigue que la persona es incomunicable, es decir, que es única e irrepetible en cuanto que no tiene la comunicación que tienen los accidentes respecto a la sustancia a la que pertenecen, no tiene la comunicación que puede haber de lo universal o lo singular o individual, no tiene la comunicación que puede tener la sustancia incompleta con respecto a las demás partes sustanciales que constituyen el compuesto sustancial, y tampoco tiene la comunicación de la sustancia singular respecto a lo común o indistinto, ni de la sustancia individual completa, que en el caso de la teología es asumida por una persona superior, como sucede en el caso de Cristo. Pues en Cristo la persona del Verbo asume todas las partes sustanciales del cuerpo de Jesucristo, la naturaleza humana completa y la naturaleza divina en la única persona de Cristo. Además, Santo Tomás explica que si el término racional se considera en un sentido amplio, aplicable a cualquier entendimiento discursivo o no discursivo, sea humano, angélico o divino, la definición de persona puede aplicarse analógicamente o análogamente a los distintos tipos de personas humanas, angélicas y divinas. La persona es un ente subsistente que tiene un acto de ser propio y proporcionado a su esencia de una naturaleza y por tanto no es la esencia, ni la esencia sustancial individual que no pueda ser asumida por una persona superior, como en el caso de Cristo. Con esas precisiones queda claro que la persona no es la esencia sustancial individual y tampoco la racionalidad es el constitutivo formal de la misma, ni mucho menos la relación predicamental, pues la racionalidad y la relación predicamental o comunicabilidad son aspectos accidentales que solo se relacionan de manera analógica con la relación que, en el caso de las personas humanas y de Jesucristo, implica el compuesto ilemórfico. Santo Tomás descubre que la relación entre la potencia y el acto y la relación de la esencia y el ser no es idéntica a las dos del ente que son la de la materia y la forma y la de la sustancia y los accidentes. Aunque la esencia y el ser se comportan como constitutivos material y formal del ente, no se relacionan como la materia y la forma o la sustancia y los accidentes, porque los dos constitutivos del ente, la esencia y el ser, pertenecen a un orden distinto e irreductible de las categorías y al substancial. Es por todo esto que también en el caso de Dios es necesario aplicar la relación en sentido análogo y no unívoco a las relaciones trinitarias o relaciones subsistentes en las que las tres divinas personas se distinguen realmente por estas relaciones subsistentes en las que se predica su inherencia, no su carácter accidental. Y para comprender este punto es importante considerar que la distinción u oposición y por tanto la individualidad en Dios la da la relación divina. Lo único poseído individualmente en Dios es la relación porque su naturaleza o esencia divina, que se identifica con su ser propio, es común a las tres divinas personas y por ello las tres son Dios de manera absoluta y necesaria. De modo que las relaciones subsistentes reales, internas,
distintas e individuales constituyen las tres personas divinas distintas realmente entre sí. Las relaciones personales en Dios se identifican realmente con la misma esencia o naturaleza divina. En Dios la persona es idéntica realmente con su naturaleza, porque en Dios cada persona divina, tal como le enseña la fe, es Dios, y si las personas divinas no fueran idénticas a la única naturaleza o esencia divina, habría que concluir tres esencias divinas y por tanto tres dioses. Esto nos hace ver que es lo mismo la deidad y Dios. En Dios se identifica la esencia abstracta con la esencia concreta. También la ausencia de toda composición en Dios significa que el atributo de la simplicidad consiste en que la relación divina es idéntica a su esencia o naturaleza que refiere. Lo que hay que agregar y comprender es que la relación divina es subsistente porque todo lo que en el plano predicamental es accidental, en Dios es su misma esencia. Si la relación divina es lo mismo que la naturaleza divina que refiere y la esencia y el ser divino no se distinguen realmente, porque Dios es su ser, la relación divina será idéntica con el ser divino. Por consiguiente, la relación en Dios posee un ser propio, constitutivo formal de toda persona. El ser es el constitutivo formal y proporcionado a ella y por tanto subsistente o una sustancia que existe por sí y en sí de un modo autónomo e independiente. Después de lo anterior, la pregunta que viene es, ¿cómo es posible que en Dios el constitutivo de la persona sea una relación? Y la respuesta es, porque como lo había aclarado el doctor Forment, siguiendo a Santo Tomás, en la relación divina por ningún motivo se significa el aspecto o dimensión accidental de la relación, su ser en otro, sino su inherencia que constituye como accidente. Solo se significa la dimensión propia o específica, la respectividad o referencia a otro, el ser a otro. De hecho, así se define la relación como el accidente que consiste en decir orden a otro, no estar en otro. De modo que hay que recalcar que la relación en cuanto tal no incluye su ser en, que la constituye como accidente y que es el elemento común o genérico con los otros dos accidentes, por el que se distingue de la sustancia y por el que se compone con ella. Recordemos que la definición de la relación predicamental es el accidente que consiste en decir orden a otro. Cuando la relación se atribuye a Dios, la inherencia accidental, el ser en otro, no es un constitutivo esencial de la relación. Queda removido este carácter accidental y por lo tanto no se predica de Dios. En Dios todo es su propia esencia, idéntica a su acto puro de ser. Lo que se predica de Dios con la relación es la misma relación que resulta del despojamiento de lo accidental, por tanto la relación en sí misma. La relación que se predica en Dios es una relación substancial, porque como lo que en el mundo predicamental es accidental, en Dios es su misma esencia, al perder su carácter accidental, queda identificada con la misma esencia sustancial divina y por lo tanto esta relación sustancial se identifica con los constitutivos del ente. Queda una relación entitativa y análoga con las otras relaciones entitativas del mundo creado. Ahora sí podemos afirmar que la relación nunca es el constitutivo de la persona, ni en Dios, porque las relaciones divinas son personas por ser subsistentes, es decir, por incluir el ser que es el que hace subsistir y que es el verdadero constitutivo formal de la persona y de toda persona humana, angélica o divina. Un solo Dios y tres personas distintas por las relaciones subsistentes que comparten el único acto puro de ser de Dios. En Dios, que es una sola esencia, naturaleza divina, común al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, su entendimiento y su amor tienen como efecto dos procesiones, la generación y la expiración, es decir, la generación del Hijo y la expiración del Espíritu Santo. Porque dice Santo Tomás, esta es una cita de Santo Tomás, porque cada una de estas procesiones, porque cada una de estas procesiones hallamos dos relaciones opuestas, una de lo que procede a su principio y otra del principio a lo que procede.
La procesión del verbo se llama generación conforme a la razón propia con que la generación compete a los vivientes, y la relación de principio de generación en los vivientes perfectos se llama paternidad, así como la relación de lo que procede de principio se llama filiación, en cuanto a la procesión del amor no tiene nombre propio, ni de aquí que tampoco lo tengan las relaciones que aquellas se siguen. Sin embargo, a la relación del principio de esta procesión se le llama expiración, y a la del término procesión. Termina la cita de Santo Tomás. Como lo hemos dicho antes, en Dios la diferencia es por la relación, debido a que, como dice el mismo Santo Tomás, esta es otra cita, por las relaciones se distinguen entre sí las personas divinas, pero no en el caso de las relaciones comunes por no ser distintivas o singulares. Por no ser distintivas o singulares, no pueden constituir a la persona. La paternidad y la filiación no son comunes, sino opuestas entre sí. Lo mismo sucede con la relación del Espíritu Santo al Padre y al Hijo, que es singular o expiración pasiva. En cambio, la expiración activa es la relación del Padre y del Hijo al Espíritu Santo, que es común a estas dos personas que son sujeto, y por ello no constituye una nueva persona. En lo que se refiere a la relación entre el Creador y las criaturas, esta no es mutua, porque aunque se afecta a los dos términos de la relación, solo se da inmutación en uno solo. Dios es creador y conservador, pero creando y conservando realmente, Él no cambia. Son las criaturas que van apareciendo y desapareciendo. En el caso de la persona creada, esta incluye los mismos elementos que el ente: la esencia, potencia y el acto de ser o ese. Pues la persona creada significa una cierta naturaleza y un cierto modo de existir, que es la subsistencia, y por eso se concluye necesariamente que su constitutivo formal es el ese o acto de ser propio, aunque participado, que es su causa, y el constitutivo material es la esencia substancial individual, tanto en el plano que Santo Tomás llama entitativo, como en el plano esencial o denominativo, que es el plano lógico, el plano del pensar. El acto de ser o ese se compara a la esencia como el acto a la potencia, y por eso son el constitutivo material y formal del ente, de la persona creada, ya que se comportan como la materia y la forma de la esencia substancial. Es de este modo como la persona es una substancia que se define por el orden al acto de ser en sí, o por el orden a la subsistencia en la independencia de su mismo existir respecto de todo sujeto de inmersión. La substancialidad de la persona implica así la incomunicabilidad con otros de los cuales se distingue. De aquí que sea una totalidad sustancial incomunicada, precisamente en virtud de su último acto, que es el acto de ser o ese. Aunque paradójicamente, gracias a ese acto de ser, la persona está abierta a la comunicación y al obrar humano. Es la incomunicabilidad metafísica de la persona la que le permite ser verdadero sujeto consciente de sí mismo y de entender y querer, y por estas vías relacionarse o comunicarse con otros sujetos semejantes. Análogamente, en Dios, la incomunicabilidad o distinción queda identificada con las relaciones divinas originadas por las procesiones divinas del entendimiento y la voluntad, que, como lo hemos visto, son relaciones subsistentes. Tengo que cortar aquí porque ya tomé mucho de su tiempo. Me falta una parte todavía que podemos continuar en otra ocasión para no abusar del tiempo. Sé que empezamos un poquito tarde, pero ya yo también tengo aquí otras actividades. Entonces aquí lo que habría que concluir, ¿no? Ver cómo la postura de Santo Tomás supera por mucho la visión griega pagana, aun cuando los colosos griegos pues pusieron las bases, ¿verdad? Sobre todo Platón con el tema de la participación, Aristóteles con el tema de la distinción entre el acto y la potencia, o sea, de la explicación del cambio. Pero ellos se quedaron en el plano físico de la explicación del mundo. Es lo que querían ellos. Ellos querían entender la fisis. Es hasta después, con los aportes del cristianismo, que la filosofía avanza muchísimo, y sobre todo con Santo Tomás de Aquino
con el descubrimiento de la esencia, la distinción de la esencia y el acto de ser, que ya a través de la participación del acto de ser podemos nosotros descubrir y profundizar en el tema de la persona y ajustar la definición de Boecio a lo que es la persona humana, angélica, divina y la persona de Jesucristo, cosa que tampoco hacen los modernos, ¿verdad? La fenomenología moderna, que ha aportado cosas buenas, no vamos a decir que no, pero se queda en el plano muy, digamos, superficial y no da respuesta a estos planteamientos tan importantes para un cristiano, que es una definición que no se reduzca al plano meramente predicamental o de las criaturas, sino que pueda resolver el problema de la persona en las personas humanas, angélicas, divinas y la persona de Jesucristo. Bueno, si ustedes quieren y si les gustó el tema, podemos continuar en otra ocasión, pero espero que, bueno, esto les haya ayudado un poquito, porque ya vemos que no es nada fácil, pero después de esto dependen los derechos de la persona, como el derecho a la vida, ¿verdad? Y está la eutanasia, está el tema del aborto, están muchos temas de derechos humanos que quedan comprometidos si no se tiene un concepto de persona, porque acuérdense que la teoría es la que sostiene después la actividad práctica. Después vienen leyes y vienen cosas que pueden afectar gravemente al ser humano. Bueno, pues en estas fiestas de Santo Tomás, bueno, hemos hecho honor a Santo Tomás, exponiendo su pensamiento y también, bueno, un poquito, ¿verdad?, de lo que hemos estudiado nosotros sobre él y también sobre el doctor Forment, Eudaldo Forment, un gran filósofo metafísico, el filósofo metafísico tomista, yo diría, más importante del mundo actual, a quien mando un afectuoso saludo y, bueno, pues a todos ustedes también les deseo muchas felicidades y, bueno, pues hasta pronto. Muchas gracias.